Buenos días para todos. En esta ocasión vamos a reflexionar acerca de la figura del docente, pero desde la perspectiva del estudiante. La relación docente-estudiante es uno de los puntos críticos en la estrategia educativa. La acción educativa en mucho depende de cómo se dé dicha relación. Y desde luego, pues juegan allí una serie de imaginarios del docente frente al estudiante y del estudiante frente a su maestro. Veamos algunas consideraciones al respecto. En primer lugar, ¿qué es ser un buen maestro? He rescatado aquí 7 condiciones que podrían ser muestra de lo que es un buen maestro. Empecemos por la parte superior. Tener dominio de saberes que le competen al maestro. Por ser docente, tenemos que tener un dominio pedagógico, un dominio disciplinar, un dominio de lo humano y lo cultural. Es decir, que tenemos que dominar la pedagogía como la ciencia que nos concede el saber pedagógico, el saber base, el saber profesional de lo que hemos elegido hacer. La disciplina, porque somos docentes en un área determinada. Lo humano, porque tratamos con estudiantes, con personas, y es necesario saber cuáles son sus características en temas como su edad, sus expectativas, sus cambios. Y lo cultural, porque estamos instaurados en un contexto. Segunda condición, conducir la iniciativa de los estudiantes, reconocerles e interlocutar con ellos. Ya pasamos la época en que el maestro tiene un nivel diferente al estudiante en términos de la relación interpersonal. Desde luego que hay una condición distinta. El maestro conduce el proceso, pero hay que reconocer al estudiante porque él también tiene unos saberes y unas posibilidades de aportar. Tercera condición, valorar y mejorar su propia práctica de manera sistemática. Ya no es posible seguir trabajando de la misma manera. Las reflexiones que hemos venido desarrollando nos llevan a pensar que es necesario analizar, sistematizar y construir sobre la base de lo analizado. Cuarta condición, estar atento a aprender siempre con mirada prospectiva. Si estamos quietos, si estamos estáticos, el maestro deja de ser un buen maestro. No se considera un maestro acabado. Debe estar siempre en posibilidad de mejora. Cuarta condición, tener excelentes relaciones interpersonales. He considerado prudente sumar esta condición porque quien no es posible de establecer un diálogo con quien le habla, con su estudiante, con los padres de familia, con sus compañeros, con sus directivos, difícilmente puede aportar a mejorar el acto educativo. Y finalmente, tener sentido común, cualificado por el estudio y la experiencia y ponerlo en juego. Pareciera una expresión corriente, pero tener sentido común mana de que somos seres humanos, de que somos padres, de que somos madres, hermanos y de que tenemos unos conocimientos por vida que es posible cualificar y trabajar sobre ellos. Segunda consideración, ¿cómo clasifican a los maestros los estudiantes? En esta ocasión me he remitido a una investigación realizada por la maestra Tangarife. Allí hay unos hallazgos interesantes. Veamos que los estudiantes clasifican a sus docentes de acuerdo con 4 criterios. Seguramente cuando los vayamos revisando, cada uno de nosotros recordará situaciones que le conceden validez a estos hallazgos, pero además verá si está o no reflejado allí. Primer imaginario, para enseñar hay que ser bonito, es decir, hay que tener una buena presencia física, hay que ser agradable. En ningún caso el estudiante quiere un docente que no sea una persona atractiva en lo físico y en lo personal. Segundo imaginario, el regaño es lo que caracteriza al mal profesor.
Veamos cuánta razón tienen. No hay posibilidad de diálogo. El regaño corta la comunicación. Tercer imaginario. Es un amigo que trata bien. Eso lo hace divertido. Para el estudiante, el docente debe generar un buen ambiente. En ocasiones hay conversaciones que son no tan amables, porque estamos hablando de las calificaciones, porque estamos hablando de las exigencias, porque estamos hablando de las faltas, pero aún así puede ser considerado un amigo, con lo cual hay una posibilidad de estar tranquilo junto a él. Cuarto imaginario, muy interesante. El buen profesor exige. Los estudiantes reconocen que no es bueno que haya un profesor laxo. El buen profesor determina unos parámetros de actuación y se rige por ellos. Quinto imaginario. Es buen profesor porque sabe lo que enseña y cómo debe hacerlo. Los estudiantes leen a los docentes. Saben cuando dominan su saber. Saben cuando tiene habilidades pedagógicas. Lo hemos escuchado. Hemos escuchado cuando el estudiante dice, es buena persona, pero no sabe lo que enseña. O sabe mucho, pero no sabe enseñarlo. Ahí deben conjugarse los dos asuntos. Sexto imaginario. Una persona mala no debe ser profesor. Qué interesante. Una persona que mienta, una persona que no sea ejemplo, una persona que tenga alguna tacha no debe ser profesor. Ellos sí que reconcilia con las posturas éticas. Séptimo imaginario. Debe ser competente, resuelve dudas. Es decir, acompaña en el hallazgo del conocimiento y en la manera como se van resolviendo los interrogantes que surgen lógicos en el proceso de formación. Octavo imaginario y último, los niños pequeños, porque es verdad que eso se va modulando cuando los estudiantes van creciendo, prefieren una profesora. Eso también tendríamos que verlo, pero hay allí un imaginario interesante. Estas 8 posturas nos ayudan a pensar cómo es que los maestros son vistos por sus estudiantes. Tercera pregunta. ¿Qué solicita el alumno a su maestro para considerarlo excelente? Y en este sentido, hago la pregunta, ¿cómo ganarse el respeto de los alumnos? Para lo cual he propuesto lo que he llamado un decálogo para el maestro excelente. Que escuche, que cree oportunidades para que el niño crezca y sorprenda, que confíe en el estudiante y no le ponga límites, que abra la posibilidad de equivocarse. Desde luego ello no se entiende como laxitud, se entiende como posibilidad. Que tenga una adecuada interlocución con los padres. No es posible un maestro que no pueda explicar y dar soporte a la formación en casa. Que les permita establecer sus propias reglas. Los estudiantes las tienen, los niños las tienen. Y debe ser respetada esa organización social que se da en los menores. Que sepa de lo que habla, en correspondencia con los imaginarios que hemos mencionado previamente. Que siempre esté disponible, es decir, que tenga la posibilidad de apertura, que cuando el estudiante le necesite, lo encuentre. Que realice un ejercicio de aula variado y tranquilo. La monotonía no es buena amiga para considerarse buen docente. Que aprenda de los estudiantes y que sea una persona confiable, que sea de palabra. El docente que es considerado excelente es aquel que dice algo y que así funciona. Las reglas están dadas y todos sabemos sobre qué base funcionamos. No pretendemos esta imagen, pretendemos esta imagen, esta cercanía. Finalmente, ¿se da atención a las necesidades y expectativas de los alumnos? Creo que ya como hemos visto unas características del docente, habría que ver unas características de los alumnos o estudiantes. Tienen la posibilidad de soñar. Desde siempre y por su misma esencia, el estudiante mira de manera diferente las cosas. Está con una perspectiva distinta. Desafían las maneras tradicionales de hacer algo.
Tienen sabiduría innata y ello debemos reconocerlo. Tienen códigos propios y son extremos en su aplicación. Nosotros nos hemos sorprendido, por ejemplo, cuando los estudiantes realizan ejercicios de autoevaluación. Tienen ánimo de conocimiento. No les gustan las reglas, pero entienden la necesidad de ellas y quieren sentir cercanía con los demás. La soledad y sentirse desprotegido es algo que el estudiante no quiere sentir. Sobre esa base, lastimosamente deberíamos decir que no en todos los casos hay respuesta apropiada a las necesidades y expectativas de los estudiantes. Hay que trabajar para que ello sea así, para que pueda haber descubrimiento y aprendizaje. Estas son las referencias utilizadas, los invito a revisarlas. Muchas gracias.